Ok, quise traerle por acá una ilustración de lo que sería una iglesia que tiene credos y confesiones de una iglesia que no tiene ninguna, o que simplemente no le da importancia porque está pendiente de otra cosa, para no entrar en detalle. Fíjense, cuando una iglesia tiene credos y confesiones, tiene la Biblia como su base, además interpreta la Biblia de una manera histórica, que es lo que dice aquí abajo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de historia? Que toma en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora, la historia de la iglesia, las confesiones, los credos, todo con el propósito de que, compartiendo de las escrituras, sirva como base para encaminar a la iglesia. Esos punticos que ustedes ven allí, esas flechas, son los creyentes. Fíjense que al principio todos empiezan derechitos. En algún momento algunos se desvían a derecha o a izquierda. Pero, ¿qué pasa cuando hay credos y confesiones, que son estas flechas que sirven como pared? Sirven como pared, son como unas columnas, como dice mi esposa. En algún momento el creyente, viendo las escrituras, a través de lo que es una confesión de fe, lo que es un credo, va a decir, no, estoy desviado, debo enderezar mi vida. Y el resultado final es que, si bien en algún momento se desvían, al ser parte del cuerpo de Cristo, por medio de las escrituras, por medio de lo que la iglesia ha creído a lo largo del siglo, el camino finalmente se endereza. Esta es lo que sucede en una iglesia que tiene credos y confesiones. Los credos y confesiones son basados en las escrituras, no en filosofías humanas ni nada por el estilo. Todo parte de las escrituras. Los credos y confesiones ayudan a entender las escrituras, pero no son infalibles, así que decirlo. No son infalibles porque son redactados por seres humanos. Lo que sí ayudan es mucho a entender las escrituras. Ayudan a entenderlas, ayudan a saber por qué la iglesia cree tal o cual cosa. Por ejemplo, en el concilio de Nicea, que se redactó o se definió el credo niceno, pues ahí vemos la doctrina de la Trinidad. Allí la vemos ya bastante definida. Ahora, ¿qué sucede cuando una iglesia no tiene una confesionalidad definida? Sucede esto. Todos empiezan bien, en el primer amor que llevamos, pero muchos se desvían. Como no hay una contención a los lados que le diga que estás cometiendo errores, entonces son muchos los que se van a derecha o izquierda. Y son pocos los que se mantienen derechitos en la visión del Evangelio. Eso es de lo que Dios tiene misericordia, que no permita que se volteen ni a derecha ni a izquierda. Pero estos que se desvían no necesariamente que son falsos cristianos, sino que no están siendo enseñados. Entonces vemos un paternalismo de parte de muchas personas que confían mucho en su liderazgo, en lo que el líder les diga. Y el pastor se la pasa aconsejando y aconsejando. Claro, si no le enseñan las escrituras, donde pueden tener miembros que saben qué hacer en un momento determinado, que van a consultar a Dios en su palabra, que si van a llamar al líder es porque realmente no saben qué hacer, pero que normalmente harían lo que se les enseña. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Aquí dice interpretación sin historia, porque no se toma en cuenta todo lo que ha dicho la iglesia. Hay algo que hay que tomar en cuenta. Una doctrina no es verdadera porque sea antigua, es verdadera porque tiene su base en las escrituras. Como tampoco una doctrina no es falsa porque sea nueva, sino que no tiene su fundamento en las escrituras. O sea, la antigüedad o la novedad no define si una doctrina es verdadera o falsa. Lo que la define es si tiene apoyo bíblico. Si podemos decir, escrito está, como dijo nuestro Señor en la tentación. Eso es lo que define la veracidad de una doctrina. Pero también la historia ayuda mucho. Ya hemos visto los concilios. Ya hemos visto con qué batalló la iglesia y cómo resolvieron esos problemas. Y eso, como dice por allí, el que desconoce su historia, tarde o temprano repite los mismos errores. Y esto es lo que ha hecho la historia, la iglesia
durante el siglo XX. Repetir una y otra vez los errores que en el pasado ya se combatieron. Actualmente hay una corriente filosófica, o bueno, herética en este caso, porque ya fue condenada por la iglesia, lo que es el pelagianismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo se trató el problema del pecado a lo largo de la historia de la iglesia? Que hablamos de pelagianismo, el semipelagianismo y el agustinianismo. Bueno, el pelagianismo está resucitando hoy en día bajo una teología que se llama el provisionismo. Eso está... Porque ¿qué enseñaba Pelagio? Que el hombre no nació afectado por el pecado de Adán y por tanto puede buscar a Dios. Eso están enseñando ellos. Claro, no le ponen pelagianismo, le ponen otro nombre, pero es como dice por allí. Perdón, algunas doctrinas no son tan, algunas herejías no son tan nuevas. Y eso que fue condenado por la iglesia en un principio hoy en día está resurgiendo. Y está resurgiendo por académicos de paso. O sea, entonces, ese es lo de todo, que mucha gente se come el cuento de como son académicos, son doctores, entonces todo el mundo tiene que decir amén a todo lo que dice. No. Uno como cristiano tiene la capacidad de discernir, y aunque no seamos académicos, decir eso es falso, eso no es bíblico. De hecho, muchos de esos académicos que están resurgiendo, esas herejías, son egresados de universidades como Oxford. Y esa universidad, que en su momento fue bastión de la Reforma, de ahí salieron hombres como Wycliffe, Jorge Wycliffe, en el siglo XIV, si no me equivoco. Salieron hombres como Casiodoro de Reina, que fue profesor de esa universidad, Casiodoro de Reina, Cipriano de Varela, fue profesor de esa universidad, que en su momento fue el bastión de la Reforma en Inglaterra, desde el siglo XVIII, con este tema del Renacimiento y liberalismo teológico, se ha vuelto una universidad liberal. Lo voy a decir sin que me quede nada por dentro. Esa universidad, desde el punto de vista teológico, es un basurero. Pero como están saliendo egresados de allí, atacan incluso la Reforma y todo esto, entonces muchos se comen el cuento porque son doctores. Cuando vemos la historia, interpretamos la Biblia con la historia, vemos que están equivocados. Por eso es que es importante conocer la historia. Para que en el momento que quieran desviarnos, lo que ya la iglesia ha creído por tanto tiempo nos sirva de guía. Nos sirva de guía. Es la diferencia. Con esto, es la diferencia con esto cuando no se tiene algo definido. Y esto pasa en la iglesia que se aprecia de ser conservadora también, no se crean. Lo digo con todo respeto, con toda honestidad, pero sí con mucho amor de nuestros hermanos que están en estas congregaciones. Yo lo vi recientemente. Yo incluso, este servidor propuso una forma de tratar con ese problema, pero no se llevó a cabo. Bueno, a veces importan más los números que el estado de salud espiritual de la iglesia. Y a nosotros ciertamente nos deben importar los números, pero más que los números es cómo está la vida espiritual de los creyentes. Cuando una iglesia no define qué es lo que cree, cualquier cosa puede entrar. De hecho, hay muchas cosas. Yo lo noté cuando estaba en la sed. Cosas que yo escuchaba en una iglesia liberal, en todo el sentido de la palabra, liberal, que las escuchaba en la sed y yo decía, pero ¿cómo es posible si somos conservadores? Allá ni se me prendieron las alarmas. ¿Cómo es posible que yo escuche lo mismo aquí que lo escuche en la iglesia de la emisora tal? Por no nombrar ninguna, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo es posible? Porque no hay una definición de qué es lo que creemos. O sea, decimos que tenemos un manual de doctrina bíblica, pero solamente lo dejamos para la parte de catecumenio. Y el resto de la vida cristiana, que Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El discipulado es algo que toma toda la vida. El discipulado no es nada más para bautizarse. El discipulado tiene que ver con toda la vida. Esto que estamos viendo ahorita es discipulado, porque es parte de lo que nosotros debemos saber en nuestra vida cristiana.